Buenas tardes, ¿me oís? Si alguien me contesta, porque no sé si... sí, me estáis oyendo. Perfecto. Yo te digo. Bueno, pues es fundamental que el ponente me oiga, que es Miguel Ortego, pero bueno, veo que me contestáis por el chat que todos me escucháis bien. Si os parece, vamos a esperar un par de minutos por si se conecta algún rezagado. Veo que van por 77 los conectados, pero veo que el Impresión. ritmo de nuevas conexiones va, bueno, va siendo muy rápido y entonces yo creo que es mucho mejor pues, esperar un par de minutos hasta las 18:05 y comenzamos, ¿de acuerdo? Bien, son las 18:05. Yo creo que ya con estos 5 minutos de cortesía podemos ir empezando. Estamos en estos momentos 86 personas, lo cual, bueno, pues me congratula especialmente porque eso significa que hay interés sobre estos temas y para los que nos dedicamos a la propiedad intelectual, pues siempre es gratificante comprobar que trabajamos en temas que luego a la gente les interesan particularmente. Bien, lógicamente mis primeras palabras tienen que ser para daros a todos vosotros que habéis decidido estar aquí con nosotros hoy en este webinar. Muchas gracias por conectaros. Estamos ante una más de las numerosas actividades formativas que se realizan en el marco de la Escuela de Práctica Jurídica, ¿no? Como sabéis, la Escuela de Práctica Jurídica en los últimos tiempos ha apostado clarísimamente por diferentes tipologías de actividades formativas y una de ellas son estos webinars o seminarios web, yo casi prefiero utilizar la denominación en español, ¿no? Seminario web, pero en fin, estas actividades online que lógicamente nos han permitido durante la pandemia pues seguir con nuestras actividades docentes, ¿no? Con nuestras actividades formativas, ¿no? Y yo creo que en ese sentido la Escuela de Práctica Jurídica de la Complutense se ha convertido en un referente en este ámbito, ¿no? Sin entrar, por supuesto, en toda la oferta formativa presencial que tiene y que es muy, muy relevante, ¿no? Yo quiero, en ese sentido, agradecer, me ha parecido que estaba por ahí el director de la Escuela de Práctica Jurídica, el profesor Almudí, que en definitiva es el responsable responsable último de ese impulso, ¿no? Que la Escuela de Práctica Jurídica ha tenido en los últimos años, ¿no? Hemos pasado de 0 a 100 prácticamente en unos cuantos años y, como digo, eso se lo debemos, entre otros muchos factores, al gran trabajo que ha realizado él y su equipo. Y luego, por otra parte, también tengo que deciros que esta actividad, este webinar, se enmarca dentro de la formación que proporcionamos en el marco del diploma de alta especialización en Derecho de Autor, que es un diploma también de la Escuela de Práctica Jurídica de la Complutense, un diploma que yo dirijo y del que bueno, pues forman parte dentro del claustro de profesores numerosos compañeros especialistas en propiedad intelectual, entre otros muchos el profesor Miguel Ortego. Por contaros un poco la dinámica de este webinar, yo voy a hacer una brevísima presentación, ¿no? Porque aquí el protagonista es Miguel. Bueno, yo creo que como en todos los webinars tratamos
que sean lo más dinámicos posibles, ¿no? Porque no se trata aquí de hacer o de dar una conferencia en términos tradicionales, ¿no? Trasladar las conferencias presenciales a los webinars, pues en mi opinión es totalmente inviable, ¿no? Y por tanto, Miguel, que además es muy especialista, lógicamente, en todas estas nuevas tecnologías, pues estoy convencido de que lo va a hacer especialmente atractivo y especialmente dinámico, ¿no? Yo creo que 25 o 30 minutos de intervención de Miguel y luego abriremos, lógicamente, un turno de preguntas, de comentarios, para abordar aquellas cuestiones que se os hayan suscitado como consecuencia o derivadas de los asuntos que haya comentado Miguel. Bien, en mi caso, y por contextualizar un poco el tema que se va a tratar en este webinar, evidentemente no soy especialmente novedoso si empiezo afirmando que el desarrollo de los mecanismos de inteligencia artificial ha supuesto en los últimos años en el ámbito del derecho ha supuesto un verdadero revulsivo, ¿no? Es decir, son absolutamente continuos e incesantes los debates que genera la inteligencia artificial dentro de la doctrina jurídica, debates incesantes que dan buena cuenta, bueno, de la actualidad y de la novedad de todos estos temas y que sin duda alguna pues exigen que los que nos dedicamos a estas cosas pues investiguemos y trabajemos sobre ellos para dar respuesta a los mismos, ¿no? Y además, y esto es especialmente significativo en mi opinión, son debates que se dan con un carácter absolutamente transversal, ¿no? Estas cuestiones de inteligencia artificial pues se presentan en el ámbito del derecho público, en el ámbito del derecho privado. Es verdad que hay ciertos ámbitos en donde o son más visibles, ¿no? Pues en el ámbito del derecho del trabajo, en el ámbito del derecho de la empresa, pero en realidad se plantean en todas las disciplinas jurídicas, ¿no? Sin ir más lejos en la mía, en derecho civil, pues también tenemos numerosas cuestiones en torno a la inteligencia artificial que tenemos sobre la mesa, ¿no? Pues cuestiones relativas a la privacidad, a la intimidad, a la protección de datos, a la responsabilidad civil o, por supuesto, en el ámbito del derecho contractual. Luego, por otra parte, y pasando al otro pilar de este webinar, a la propiedad intelectual, es cierto, yo creo que es una afirmación que permite pocas dudas, ¿no? Es cierto que la propiedad intelectual en los últimos años se ha convertido en una de las materias más vivas dentro del derecho civil. Más vivas en cuanto a que si nos fijamos en las dos últimas décadas, pues básicamente hemos asistido a sucesivas reformas de la ley de propiedad intelectual pues cada 2 o 3 años. Es decir, yo creo que eso no ha ocurrido en ninguna otra materia, ¿no? Reformas que derivan muchas de ellas del interés de la Unión Europea por la propiedad intelectual, por los derechos de autor. Hay numerosísimas directivas comunitarias sobre estos asuntos y, en consecuencia, nuestro legislador tiene que proceder a incorporarlas, ¿no? Y eso da pie pues, a que la ley de propiedad intelectual se haya reformado y se siga reformando con mucha frecuencia. Y luego, por otra parte, hay que destacar, yo siempre trato de hacerlo, la incidencia, ¿no?, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, jurisprudencia que en este campo pues muchas veces ha supuesto verdaderas collejas, si me permitís la expresión, a las políticas legislativas seguidas en nuestro país. Estoy pensando, sin ir más lejos, en el tema de la copia privada, ¿no? Es decir, hay mucho interés desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista legislativo y, por supuesto, desde otros muchos puntos de vista en relación a la propiedad intelectual. Luego, por otra parte, y como sabéis los que os dedicáis a este mundo de la propiedad intelectual, desde sus orígenes, allá con la invención de la imprenta, siempre nos remontamos a la invención de la imprenta como el origen de la propiedad intelectual. Bien, pues sabéis que la propiedad intelectual ha estado a lo largo de toda su historia vinculada, conectada con sucesivas innovaciones tecnológicas, ¿no? A mí, como niño de los años 80, siempre me gusta hablar, cuando hablo de estas cosas, del vídeo doméstico, ¿no? Del famoso Sony Betamax o bueno, pues el VHS, el 2000. Miguel igual no los conoció porque es mucho más joven que yo, ¿no? Pero en aquella época esa innovación que a nosotros, los que éramos niños por aquel entonces, nos supuso pues un cambio de 180 grados, también tuvo su reflejo desde el punto de vista
del derecho de autor, ¿no? Y eso, como digo, ha pasado a lo largo de toda la historia, ¿no?, de la propiedad intelectual. Por supuesto, Internet, o, sin ir más lejos, estamos ahora pendientes de la incorporación de dos directivas comunitarias, las directivas de 2019, una sobre transmisiones en línea de organismos de radiodifusión y sobre retransmisiones de programas de radio y televisión, y luego, por otra parte, la directiva sobre derechos de autor en el mercado único digital, ¿no? Todas estas cuestiones que veíamos al hilo de la directiva sobre derechos de autor en el mercado único digital, ¿no? Por ejemplo, los prestadores de servicios para intercambiar contenidos en línea, bueno, pues ya realmente prácticamente son cosas del pasado, ¿no? Ya estamos en otro paso más allá, ¿no? Ahora lo que nos preocupa y lo que nos ocupa a los que nos dedicamos a la propiedad intelectual son las cuestiones derivadas de la inteligencia artificial. Y entre otras cosas porque para los derechos de autor la inteligencia artificial pues supone un ataque directo a alguno de los fundamentos tradicionales sobre los que se asienta la propiedad intelectual, ¿no? Yo creo que, nos guste o no, pues en un futuro más bien cercano vamos a tener que replantearnos, ¿no?, esos pilares sobre los que hemos sostenido la propiedad intelectual en los últimos años. Yo creo que es incuestionable que los robots inteligentes crean obras o crean elementos de alguna manera que tienen un contenido creativo, ¿no? Y ello nos plantea numerosísimas cuestiones, ¿no? Pues, por citar algunas, esos elementos que crean los robots pueden ser considerados obras en términos clásicos, es decir, a los efectos previstos por la ley de propiedad intelectual en cuanto a cumplir los requisitos de creatividad, originalidad o novedad, ¿no? Podemos atribuir la condición de autor a una máquina, ¿no? Una máquina puede desarrollar un proceso creativo intelectual como puede desarrollarlo una persona física, ¿no? Un proceso análogo, ¿no? Un proceso de esas similares características. Si así lo afirmamos, esa máquina va a ser titular de los derechos morales y patrimoniales que integran, como sabemos, la propiedad intelectual. Va a ser una tercera persona quien va a ser titular de esos derechos, no sé, quien haya inventado, que haya, pues eso, diseñado esa máquina. ¿Quién será el responsable, por ejemplo, de una hipotética infracción de derechos de autor en la elaboración de ese elemento creativo por parte de la máquina o del mecanismo de inteligencia artificial? En fin, hay numerosísimas cuestiones que la inteligencia artificial nos puede plantear y que, como decía, bueno, pues suponen un terremoto, y esto sin que suene especialmente grandilocuente, porque es la realidad, un terremoto en los planteamientos clásicos de la propiedad intelectual. Hay países como China que ya hablan de una autoría intelectual, hay otros países que se encuentran ya en un paso intermedio, ¿no?, entre lo que es el derecho de autor tradicional y esta nueva realidad. En España todavía estamos ahí en un paso atrás, ¿no?, un poco rezagados, veremos a ver qué pasa en el futuro, pero ciertamente estamos ante una nueva perspectiva de todo lo relacionado con los derechos de autor. Bueno, Miguel nos va a dar muchas claves sobre estas cuestiones, estoy seguro de ello. Miguel es un especialista en derecho de autor, en la propiedad intelectual, tiene numerosísimos trabajos en este ámbito, tiene muchos premios, él es muy modesto y nunca habla de sus premios, pero para eso estoy yo, para hablar de los premios que ha recibido. Tiene un premio de la Asociación para el Estudio y la Enseñanza del Derecho de Autor, de ASEDA, un premio a una monografía sobre derechos de autor, y recientemente, por ejemplo, ha sido galardonado con el premio del PhD de la Universidad Complutense de Madrid, todo ello con trabajos de esta naturaleza, ¿no? Es además abogado en ejercicio, también es profesor de Derecho Internacional, ¿no? Con lo cual combina esas diferentes facetas que yo creo que van a hacer especialmente interesante su intervención. Es especialista en Derecho de Autor, es especialista en Derecho Internacional y además es abogado en ejercicio, con lo cual la visión práctica de todos estos asuntos también la tiene en su cabeza.
En fin, yo me voy a callar ya, que creo que he hablado demasiado, y voy a ceder la palabra al protagonista de este webinar, que es Miguel Ortega. Fenomenal. Pues muchísimas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias a la Escuela de Práctica Jurídica por darme la oportunidad de participar con todos vosotros. Eduardo siempre dice que lo va a sintetizar y la verdad es que lo hace muy bien. Es decir, sintetiza muy bien las presentaciones y ayudará mucho a aterrizar los temas. Cuando veáis la presentación os vais a dar cuenta de que en 3-4 minutos ha esbozado las grandes cuestiones de lo que voy a intentar expresar en mi presentación y ha aterrizado muy bien las cuestiones más allá de sus bonitas palabras y agradecimientos por cómo se ha referido a mí, que como siempre no son suficientemente merecidas, de las cuales agradezco. Voy a compartir la presentación que quiero que todos ustedes puedan seguir conmigo. Voy a intentar ser lo más sintético y pedagógico posible. No voy a meterme en mucha profundidad en estas cuestiones, puesto que, como bien apuntaba el profesor Serrano, es un tema de bastante calado y tiene una trascendencia muchísimo mayor que lo que podemos profundizar hoy aquí en este seminario virtual, por lo que entiendo y quiero que entiendan también que no vamos a llegar a un detalle a lo mejor como el que algunos esperan en algunos puntos concretos, pero si bien es cierto que las pinceladas o los trazos esenciales van a estar recogidos en esta presentación. Bueno, sin alargarme más, porque Eduardo lo ha introducido perfectamente, nos encontramos aquí para tratar un tema que es prácticamente un terremoto en el derecho de autor, que es la inteligencia artificial, como en otros campos. La inteligencia artificial está produciendo que muchísimos estados y muchísimas organizaciones estén replanteándose los fundamentos del derecho de autor que conocemos y que existen desde la imprenta, han ido cambiando con el tiempo. Y se produce por el mero hecho de que las máquinas ya crean cosas que nos empezamos a plantear si pueden ostentar derechos de autor. Entonces, esto surge un poco porque ustedes puedan ponerle fecha, momento histórico. Bueno, la inteligencia artificial ha existido siempre, es decir, desde Alan Turing, allá por la Segunda Guerra Mundial, con el descubrimiento de la máquina Enigma, que es la primera computadora un poco que se reconoce que existe en el mundo moderno. Se habla ya de inteligencia, de alguna manera artificial, ¿no? De máquinas que son, entre comillas, capaces de pensar. Pero el momento cumbre o el momento que da un cambio radical y empieza la nueva etapa en la que nos encontramos ahora es cuando sistemas como Watson de IBM participan en concursos típicamente celebrados por personas y en la televisión y ganan estos concursos y ganan a personas humanas y por mucha diferencia. Entonces, bueno, se abre un debate en el que ya la gente empieza a hablar de inteligencia artificial, por ese componente mecánico o de máquina, y en el que, como las máquinas hacen cosas que tienen que ver con inteligencia, pues se plantea también que las máquinas pueden hacer cosas conectadas con la creatividad. IBM es un primer caso, no hay que olvidar que ya en su momento Deep Blue con el ajedrez y Kasparov también puso una piedra en este camino de la inteligencia artificial. Y el salto definitivo se produce cuando Google adquiere la empresa DeepMind, que es una empresa dedicada a la inteligencia artificial, y empiezan a investigar sobre sistemas de aprendizaje máquina aplicados a juegos, en este caso al juego del Go, que es un juego que es considerado por todo el mundo el juego de mesa más complejo que existe. La máquina desarrolla varias versiones y al final se adquiere un sistema que se llama AlphaGo Zero, que es capaz de vencer al máximo representante de este juego, 7 veces campeón mundial, que es Lee Sedol, y ya directamente se habla desde ese punto que las máquinas son capaces de aprender. En este caso es especialmente relevante porque, como les narro en la siguiente diapositiva, por mucho que se crea que la máquina se le ha enseñado, por mucho que se crea que a la máquina se le ha introducido información humana, la máquina simplemente se ha configurado y es la propia máquina la que, jugando sola a un juego que desconoce completamente, que es el Go, aprende las reglas del Go y es capaz de adquirir una maestría, es capaz de ganar el juego y ganar a un jugador humano al que sí que le han enseñado las reglas. Lo que podía haber aprendido la máquina o no dependía de ella misma, de su capacidad para aprender. ¿Y cómo se hace esto? Que es casi propio de la ciencia ficción. Bueno, pues esto se basa en lo que se llama el aprendizaje máquina, el machine learning,
que se basa en las neuronas o las redes neuronales artificiales. Las máquinas funcionan como neuronas humanas y son capaces de, con estímulos externos, con información externa, procesarla y tomar decisiones que han interiorizado en función de lo que han aprendido. Este machine learning, que es a base de fuerza bruta, de enfrentarse a la realidad, como lo que hace cualquier humano desde que nace, tampoco vayamos a distanciarlo mucho de los humanos, que cualquier persona que nace adquiere sin saber nada enfrentándose a la realidad. Llega a un punto de aprendizaje profundo en el que las propias neuronas toman decisiones que ni siquiera ese programador de inteligencia artificial, ese diseñador, ese fabricante, podrían esperar. Es más, dependiendo de los estímulos externos y la información que adquieran, ese mismo sistema puede tomar unas decisiones y unos derroteros o puede tomar otros completamente diferentes. Con lo cual ya empezamos a acercarnos a ese concepto de la creatividad tan entrelazado con lo humano que abre la puerta a un sinfín de posibilidades en los campos artísticos, creativos, literarios. Las primeras aplicaciones, como bien explicaba Eduardo, no son solamente en la parte del derecho de autor, hay más, pero es que además los sistemas de inteligencia artificial tienen una ventaja respecto de los humanos, y es que son capaces de estar conectados, interconectados a nivel global o mundial. Con la llegada del 5G, que es la nueva tecnología de transmisión de datos, la velocidad se multiplicará exponencialmente y cuando un ser humano aprende la información que da de sí mismo, su cerebro, con la interacción con el entorno, su familia, sus centros educativos, lo que sea, la máquina es capaz de estar conectada con diferentes lugares del mundo a través de Internet. Es decir, una máquina juega al Go o juega a cualquier otro juego recibiendo información desde cualquier parte del mundo en tiempo real y una capacidad de procesamiento exponencialmente o casi diría cuánticamente superior a la de los seres humanos. Con lo cual, estamos en una realidad bastante más alejada de las capacidades humanas por superioridad de lo que pudiéramos pensar en algunos aspectos, en los aspectos, por ejemplo, del procesamiento de datos. La realidad ha llevado a que las propias máquinas, bueno, pues se concrete esta inteligencia artificial en sistemas como los vehículos autopilotados. Ahí tienen el caso, por ejemplo, de Uber, la imagen que les pongo a la izquierda es el caso de Google. Bueno, pues este sistema está implementado en coches de tal manera que el coche, leyendo los estímulos externos de la carretera, como hacemos cualquiera de los que conducimos, toma una serie de decisiones. Y es tan autónomo y tan, comillas, si se me permite, inteligente, que el coche no va a tomar la misma decisión en dos situaciones potencialmente similares. Si tiene que pegar un frenazo porque hay una persona de la tercera edad cruzando, pues a lo mejor el coche en unos casos pegará un frenazo y a lo mejor en otros casos en los que considere que los pasajeros pueden sufrir daños mayores, no pegará un frenazo o que considere que la calzada está mojada o cualquier condición que el sistema pueda tener. Insisto en que el programador no sabe qué decisión va a tomar en cada caso la inteligencia artificial. Lo mismo ocurre en materia sanitaria. En mi caso es especialmente interesante y creo que explica bastante bien lo que queremos describir con la inteligencia artificial, el sistema de los nanorobots. Ya hay bastantes proyectos, la NASA tiene un proyecto que es inminente de enviar una misión tripulada a Marte lo antes posible y para ello quiere combatir enfermedades que se producen con la degeneración humana a través de nanorobots. El hecho de que se pueden inocular nanorobots con sistemas de inteligencia artificial que toman información del cuerpo de cada persona y aplican ciertos procedimientos o toman ciertas decisiones en función de la información que reciben. Claro, en este punto alguien me puede decir, bueno, pues esto no es más que un medicamento, ¿no? Yo tomo un paracetamol o tomo un antibiótico, que es un principio activo que entra en mi cuerpo y que realiza una serie de acciones sobre mi cuerpo. Sí, la diferencia es que el principio activo o el medicamento siempre va a actuar en un determinado sentido en los cuerpos porque no tiene capacidad de modificación y en cambio el nanorobot va a tomar decisiones conforme a su capacidad de discurrir inteligentemente de manera diferente. En ciertos cuerpos, ciertos organismos decidirá tomar una decisión A y en ciertos cuerpos y ciertos organismos decidirá tomar una decisión B conforme a la información que reciba. Con lo cual, nuevamente, no sabemos qué va a hacer ese sistema de inteligencia artificial. Sus decisiones son suyas, por lo menos desde el punto de vista causal. Bueno, pues entramos ya en el mundo propio del derecho de autor. La inteligencia artificial, si se me permite la expresión, ha entrado como un elefante en una cacharrería, como en otros campos, en el derecho de autor, en la propiedad intelectual en el sentido continental del término.
Música, por ejemplo, y voy a poner algunos ejemplos que son ya reales y que creo que es importante que sepamos desde dónde partimos para que podamos analizarlo correctamente. El sistema IAMUS es un sistema de inteligencia artificial que compone música, compone obras musicales, desarrolla partituras que son luego ejecutadas por orquestas en auditorios o donde corresponda y que el propio público, que es humano, no identifica que provengan de nada que no sea un humano o que, no, o que tenga alguna diferencia con lo humano. Es decir, el famoso test de Turing de la capacidad de que un humano al otro lado no reconozca si es una máquina o no la que ha compuesto o ha realizado cualquier trabajo, está ampliamente superado, por mucho que luego el test de Turing, en mi opinión, haya quedado bastante desfasado en el mundo actual. Pero IAMUS es una máquina que perfectamente cumple los requisitos de la propiedad intelectual para la protección de las obras musicales. Un sistema muy reciente que además quería traer a colación en este seminario porque es especialmente interesante en el mundo de la música es LiveScore, que es una plataforma de música adaptativa. Ya no solo estamos hablando de una máquina de inteligencia artificial que crea obras musicales, sino que este sistema de inteligencia artificial crea bandas sonoras para obras audiovisuales, para obras de ficción, producciones cinematográficas de ficción, series, etcétera, que se adapta a la obra cinematográfica y al público que está escuchando la obra. Entonces, el sistema funciona de tal manera que a través de fragmentos musicales que recibe de información, fuentes de información, que tiene, y a través de conocer el oyente o el espectador que está detrás de esa obra audiovisual, va adaptando la obra musical que compone a las necesidades de ese oyente, de tal forma que si el oyente se encuentra en una situación, digamos, de tristeza, por ejemplo, pues a lo mejor la música se vuelve más melancólica. Y si el oyente está en una situación de exaltación, la música potencia esa exaltación y genera una dinámica mucho más activa. Este sistema, que por cierto está patentado, que no hay que olvidar que los sistemas de inteligencia artificial se pueden patentar en tanto en cuanto son componentes mecánicos, no en la parte que tiene que ver con sus creaciones, ya están haciendo pruebas para esto y están realizando satisfactoriamente estas pruebas. Es un sistema, pues, como digo, no solo crea la máquina, sino que encima se adapta a la realidad de cada momento. En el mundo de la literatura o la poesía, pues el periodismo, bueno, pues a su izquierda tiene una imagen de un sistema que se llama SwiftKey. Es un sistema que es capaz de redactar poesía y es capaz de redactar poesía conforme a su inspiración, si le podemos llamar así, le viene a bien. Nadie le dicta cómo tiene que inspirarse. Y a su derecha tiene un informe redactado por una aplicación que se llama Quill, que es una empresa especializada en escritura a través de máquinas, de inteligencia artificial. Especialmente relevante es el hecho de que la máquina no viene dictada ni viene, digamos, patronizada o dirigida por ningún humano. La máquina recibe información exterior y toma decisiones y escribe lo que a ella le corresponde. Se ha probado en términos de bolsa, para hacer informes de bolsa, para hacer informes financieros. Se ha probado también para hacer crónicas deportivas de eventos deportivos. La máquina se sitúa en cualquier lugar de un estadio deportivo y realiza crónicas deportivas como lo haría cualquier humano, que se están publicando en periódicos, por ejemplo, en Estados Unidos, y que ningún lector identifica como que no provengan de un humano o les da mucho menos valor que lo que le daría a un artículo o una crónica de un humano. Y nuevamente el programador de esta máquina desconoce por completo para qué se va a utilizar. Prueba de ello es que se puede utilizar para un informe financiero, un evento deportivo o cualquier cosa que se corresponda. En el mundo de la pintura, que a mí particularmente me genera un especial interés y me parece que dentro de las artes creativas es quizá la que mayor amplitud de la creatividad tiene, junto con probablemente la escultura y otras, pero digo esto porque, bueno, quizá la escritura está más constreñida a los sistemas morfosintácticos de la escritura, la arquitectura tiene parámetros también matemáticos y de fuerzas, equilibrios que también hay que atender. La pintura es creativa por sí misma, la escultura también, si se puede entender así. Bueno, pues estas tres obras que ven ustedes aquí, que puedan ser perfectamente obras abstractas, trazos pseudoimpresionistas, son obras creadas por un robot, un sistema de inteligencia artificial que se llama The Painting Fool, que nadie, si yo no les dijera que lo ha creado The Painting Fool o vieran ahí el copyright y el derecho de paternidad,
podría negar que podría haberlo hecho perfectamente un humano, y así es como se interpreta en el mercado. Tanto es así que, fíjense, ya no solo desde el punto de vista creativo, sino desde el punto de vista económico o de la valoración que tienen este tipo de obras, que hay una obra creada por un sistema de inteligencia artificial llamado GAN, Generative Alternative Network, que ha creado este retrato de Edmond Bellamy. La firma de este algoritmo lo pueden ver aquí abajo, es un algoritmo en sí mismo, esa es su firma como autor, que se ha subastado en nada menos que en Christie's, no es cualquier sitio de subastas, y hay alguien que ha decidido pagar 432.000 euros por esa. Ya no es solo que la obra tenga valores artísticos y creativos, alguien puede decir, me parece atractiva, me parece artísticamente bonita. No, es que hay alguien que le da un valor económico de 432.000 dólares. Entonces, estamos hablando de que casi todas las barreras clásicas que separaban al derecho de autor de las máquinas van cayendo conforme la realidad va superando un poco la regulación del derecho de autor. Bueno, pues como decía el profesor Serrano, en este caso la pregunta es obvia y no por menos obvia deja de ser más difícil o menos difícil. ¿Quién es el autor de estas creaciones intelectuales de los robots inteligentes o cómo se protegen, ¿no? ¿Qué hago yo en un caso en el que tengo un retrato de un robot como el de Edmond Bellamy? ¿A quién le pago? ¿Quién me concede los derechos del autor? ¿Los derechos morales que tiene sobre esta obra los conserva quién? ¿En qué condiciones? Bueno, son numerosas preguntas que, insisto, son muy difíciles de explicar en este caso, llevaría mucho más trabajo por detrás. Yo voy a apuntar solo algunas cuestiones de en qué situación nos estamos moviendo y cuáles son esos retos que enfrenta la propiedad intelectual. En este caso, la imagen que ven es de Sofía. Se dice que es el robot en términos intelectuales y físicos más avanzado del mundo. Es un robot ginoide, es decir, con aspecto de mujer, que además se le ha concedido, por ejemplo, a Arabia Saudí la nacionalidad o la ciudadanía. O sea, es un robot que está entrando también como un elefante en una cacharrería en el mundo. Son, a mi modo de ver, 4 los pilares fundamentales mundiales que podemos adquirir, porque, como decía el profesor Serrano, y yo también lo sostengo, España, Europa casi se nos queda pequeña. Es un tsunami o es una situación tan inabordable que tenemos que acudir a otros ordenamientos a ver qué están haciendo fuera, porque no podemos dar una respuesta local a esta situación que, además, por otro lado, tiene connotaciones globales. Bueno, en el derecho continental español, llamamos continental a todo lo que tenga que ver con Alemania, Francia, Italia, España, excluyendo un poco Reino Unido, que tiene un sistema anglosajón, si se me permite, porque Inglaterra está con un pie fuera ya dentro de un mes en la Unión Europea, lo que sería la Unión Europea clásica o el núcleo duro. No existen precedentes de intentos de registrar una obra de derecho de autor creada por una máquina, ni hay jurisprudencia a este efecto, nadie ha pleiteado por ello, no existe un punto de referencia al que acogernos. Lo que está claro es que todo lo que no sea creado por un humano no se reconoce como obra en sí mismo y no se protege, salvo algunas cuestiones que luego matizaré muy puntuales. En el derecho norteamericano, por ser aquellos que siempre van muy avanzados en todas estas cuestiones, sí hay precedentes, incluso ya desde hace décadas, en los que se ha intentado proteger por derecho de autor. Vamos a hablar más de propiedad intelectual en sentido amplio, porque los americanos engloban todo un poco en propiedad intelectual y luego especificaré el copyright. Se ha intentado proteger por propiedad intelectual obras creadas por robots, por sistemas de inteligencia artificial, y se les ha negado esta posibilidad. Voy a expresar luego algunas cuestiones sobre ello. Los americanos, para este caso, son bastante, digamos, conservadores y siguen adheridos al concepto de autor clásico del humano, conectado con él. El derecho inglés, el derecho del Reino Unido, admite las creaciones de los robots, lo que llaman los Computer Generated Works, que, bueno, vemos que admiten, pero luego no llegan a admitir plenamente, es a medio camino entre una solución y otra. Y el caso chino, que, bueno, yo opino personalmente que están intentando también abrir una vía a la propiedad intelectual y creaciones de los robots también en esa guerra intelectual o comercial de la propiedad intelectual, que, bueno, no hay que olvidar que en países como Estados Unidos pesa casi el 14% del Producto Interior Bruto toda la industria conectada con los bienes inmateriales o la propiedad intelectual, y China está intentando, y su jurisprudencia y su doctrina está siendo más, digamos, menos cerrada o más amplia
permitiendo o abriendo una posibilidad a que los robots puedan crear obras y puedan eventualmente ser autores. Como decía, en el caso europeo español, bueno, pues si nos vamos al artículo 5.1 de nuestra ley, simplemente las personas jurídicas son, perdón, las personas físicas son las únicas que pueden ser creadoras en el sentido de la propiedad intelectual, con lo cual todo aquello que no venga de un ser humano físico deja de tener sentido, deja de protegerse por derecho de autor, entendemos que entraría directamente en dominio público. Sin perjuicio de ello, luego el artículo 5.2 y algunos otros apartados de la ley, me refiero al tema del derecho sui generis de las bases de datos, el derecho sobre los programas de ordenador y algunas cuestiones conectadas, permiten que, pues, por ejemplo, con derechos de las obras audiovisuales, entidades de radiodifusión, permiten que personas jurídicas también se les reconozca como autores, por ejemplo, los programas de ordenador, o como titulares de derechos de autor, en ciertos casos puntuales, como me he referido. Es una vía que abriría la posibilidad, en tanto en cuanto los robots no tienen personalidad jurídica, quedaría un poco cercenada, pero bueno, digamos que no es tan cerrada a las personas físicas como al principio pudiera parecer. A nivel europeo, el marco armonizado, el marco de las directivas es muy amplio, si bien no toca estos temas de lleno y no los aborda, simplemente armoniza algunas cuestiones sobre derecho de reproducción u otras cuestiones de derecho de comunicación al público. Y en tratados internacionales, me refiero a Berna o de la OMPI, pues tampoco se ha abordado esta cuestión. La vía jurisprudencial, pues como decía al principio, tampoco tiene más información al respecto. En el derecho inglés existe la famosa Section 9.3 de la Ley de Propiedad Intelectual y Patentes de Inglaterra, del 88. Es importante el año porque estamos hablando de hace ya 3 décadas. Bueno, pues allí habla que las obras literarias, dramáticas, musicales, artísticas, tienen la posibilidad de ser creadas por un ordenador, y es muy importante que dice, sí, se reconocen, si bien en estos casos el autor no será el robot, será la persona que haya llevado a cabo todo lo necesario para que esta obra tenga lugar. Pocos países tienen una previsión, un artículo parecido, Australia alguno más, solo 3 en el mundo de lo que he podido comprobar. Bueno, yo algunos discursos he escuchado de la Oficina de Registro de la Propiedad Intelectual de Inglaterra, sobre todo de su responsable para la parte técnica, que es Ross Lynch. Hablan de que, bueno, sí, los ingleses ya en su momento previeron que la inteligencia artificial podría crear obras, pero no se esperaban que la inteligencia artificial era esto de lo que estamos hablando ahora. O sea, se les ha ido un poco de las manos porque no sabían que iba a llegar a esto, entonces se ha quedado en un camino híbrido entre lo que a lo mejor es la realidad actual y lo que ellos tenían pensado. Si bien es cierto que, además, las obras tienen que ser originales, y la originalidad dentro del marco europeo está muy conectada con la personalidad del autor, el concepto del personal touch y el concepto subjetivo, aunque con el Brexit esto puede cambiar porque los ingleses nunca han encajado muy bien con esta concepción del derecho de autor francesa, que es la propia de la Unión Europea, o del Tribunal de la Unión Europea, y están mucho más distanciados por el tema de ser anglosajones. En el derecho de Estados Unidos, voy a referirme a 2 cuestiones, porque ya digo que son 2 ejemplos claros. Uno es la doctrina de la Oficina de Registro de la Propiedad Intelectual, que también incluye patentes y otras cuestiones, y otra es los tribunales de justicia con alguna sentencia referente. En la Oficina de la Propiedad Intelectual, el caso más destacado, más reciente de la época moderna es el caso Davus. Davus era un sistema de inteligencia artificial que da una patente. Insisto que ya sé que no es específicamente derecho de autor, pero me vale para anticipar la postura de la oficina. Davus fue un sistema que era una patente que Stephen Thaler, que es el desarrollador de Davus, registró con Davus como inventor de la patente. El inventor de una patente es aquella persona que figura en la solicitud de registro de la patente. Bueno, pues la Oficina de Propiedad Intelectual de Estados Unidos dijo que no existía ningún autor conocido, porque claro, un sistema de inteligencia artificial no era un autor, y como tal ni siquiera entró a investigar si esa patente era innovadora, estaba dentro de esta técnica o no. Directamente lo rechazó. Y lo hizo porque, aunque el derecho americano, el Código de la Propiedad Intelectual, la sección 17 del Código americano, etcétera, no dice expresamente que una máquina no pueda ser autora, ni dice expresamente que solo un humano tenga que ser autor, las expresiones que utiliza, como hablar de individuo o algunas cuestiones, han llevado a la oficina a interpretar que solamente los humanos pueden ser autores, y hasta ahí puedo leer, quiero decir, no han llegado a más. Es más, el señor Thaler reclamó en varias ocasiones esta cuestión, lo llevó
a la vía contenciosa, lo llevó a la apelación de la sentencia contenciosa y en la apelación el Tribunal del Circuito Federal le quitó la razón. En línea además y haciendo referencia a una sentencia como es la sentencia de University of Utah contra Max Planck, en la que el propio tribunal dijo que el proceso mental de concebir una invención solo lo puede hacer un humano. Ahí no hay cualquier similitud con la inteligencia humana, por mucho que lo que hayamos visto se parezca mucho a lo que hacen los humanos. Bueno, pues bien, esto, como decía, es una cuestión que... Aquí. Es una cuestión que no tiene que ver directamente con el copyright, pero está muy asociada. Sí tiene que ver con el copyright la sentencia Naruto contra Slater, en la que, bueno, es archiconocida esta sentencia. El señor Slater es un fotógrafo, se va de vacaciones a un safari en Indonesia, y en Indonesia uno de los macacos que hay allí, que precisamente tienen ustedes en sus pantallas, coge la cámara y se toma un selfie, y se realiza un selfie a sí mismo. Se pide el derecho de autor para este macaco por una serie de asociaciones de defensoras del derecho de los animales, y el tribunal en varias instancias, en primera y en segunda instancia, decide que no, y básicamente argumenta que los parámetros de la cámara, es decir, la velocidad de obturación, la amplitud del diafragma, el ISO, la sensibilidad, etcétera, habían sido prefijados por el señor Slater, y que el macaco simplemente, por mucho que apretó el botón, utilizó los parámetros del señor Slater. Bueno, y que por tanto la originalidad corresponde al señor Slater. Yo aquí me pregunto, esto es lo que dice el tribunal y lo conforme a lo que se alegaron las partes, pero ¿qué hubiera ocurrido si en la realidad, que no lo sabemos porque es lo que se alegó por las partes, el macaco hubiera movido las ruedas de la cámara, hubiera alterado los parámetros y hubiera tomado una foto, ¿no? O sea, ese mismo razonamiento se volvería contra el tribunal y habría que acudir a otro razonamiento más conectado con la ausencia de personalidad de los animales que con el hecho de la personalidad del autor, porque bueno, al final la foto la realizó el macaco. Sí quiero dejar apuntado que, aunque Estados Unidos, y ya digo, es evidente que está en contra de la autoría que no sea la humana, o que no admite, mejor dicho, más que estar en contra, ya en sentencias en 1864, como el caso Burroughs-Giles, abrió la posibilidad de que la autoría no fuera simplemente humana, sino que fuera un causante. Y habló de que autor es aquel que causa algo, más que autor como aquella persona que crea de manera artística, por decirlo de alguna manera. En China tenemos dos casos muy relevantes. El caso Feilin contra Baidu, bueno, pues se realiza un informe por inteligencia artificial, como hemos estado viendo, el caso de Quill o cualquier otro, y la Corte de Internet de Beijing, bueno, pues dice que esta obra es original. Hasta ahí bien, pues podríamos entender que la obra puede ser protegida por derechos de autor. Pero cuando entra el detalle de la originalidad, dice, bueno, para que la obra pueda ser protegida completamente por derecho de autor, tiene que tener una autoría humana, es decir, la originalidad en sí misma no es suficiente para su tutela, tiene que haber un humano detrás, un poco siguiendo lo que estamos hablando de la Unión Europea, España, etcétera, para que pueda ser una obra protegible. Claro, en este caso diríamos, ¿y quién es el autor? Pues el programador o el diseñador. Pues no, la Corte además negó la autoría del programador y de cualquier persona que no fuera. De alguna manera estaba reconociendo que la autoría era de la máquina, pero no le quería dar derechos de autor a la máquina porque no era una persona humana. Entonces, la obra entraría en dominio público. No, pues tampoco. El tribunal dijo que la obra no entraba en dominio público y que la inversión del software merecía un tipo de protección, entrando un poco en una especie de derecho sui generis como el de las bases de datos, pero sin esgrimirlo en estos términos. Bueno, digamos que abrió la puerta, la dejó entreabierta y se quedó ahí. Es ya en el asunto Shenzhen contra Jin Sun, en el que, bueno, hay una máquina que es Dreamwriter que escribe obras, ella en sí misma, como las que hemos estado viendo, y en la que el tribunal directamente dice que sí, que es una obra generada por un sistema de inteligencia artificial y que es protegible como obra como tal, por derechos de autor, porque es una máquina cuyo creador es una inteligencia artificial. No reconoce automáticamente la autoría del robot, pero sí deja la puerta abierta, es decir, no la niega ni le impide. Y permite que sea una persona jurídica, con lo cual dice, en tanto en cuanto el robot tenga personalidad jurídica o de alguna manera la tenga, puede ser el creador de esta obra. Otra cosa ya es si la tiene o no la tiene en derecho chino, pero la sentencia lo permite y lo avala. Hace un análisis, como les explico ahí, de su originalidad desde el punto de vista objetivo, desde el punto de vista, si desde el fondo
refleja todo ese proceso creativo y todas esas necesidades que requiere para que la obra, y dice, conforme al artículo 11 de la Ley de Propiedad Intelectual china, esta obra es perfectamente válida y es perfectamente protegible por derechos de autor y es posible que la máquina sea la autora. Bueno, esto es un hito absoluto en la historia de la propiedad intelectual conectada con la inteligencia artificial y abre un escenario completamente nuevo en el que China acaba de dar un paso hacia adelante, bueno, en un terreno novedoso y pionero que no ha hecho nadie y que históricamente no esperábamos nadie que China lo hiciera, un país tradicionalmente mucho más conservador. Bueno, pues, por cerrar, nos encontramos en un escenario en el que los países occidentales tienen que tomar una decisión y tienen que revisar los fundamentos de la propiedad intelectual. Y tienen que ver si quieren estar al lado de China con una interpretación muchísimo más amplia y más pionera y valiente, si quieren seguir en una interpretación restrictiva, estricta, como la europea, la norteamericana, o si quieren ir a un punto intermedio como el inglés, que en realidad va a quedar en nada y tendrá que ser superado en uno u otro sentido porque no genera ninguna ventaja o valor añadido respecto a los anteriores. Decirles que la Unión Europea y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual están trabajando intensamente en esto, en este sentido. Algunas iniciativas, porque no les puedo reflejar todas en este sentido, son el libro blanco sobre la inteligencia artificial de la propiedad intelectual, el proyecto de informe de derechos de propiedad intelectual para el desarrollo de tecnología de la inteligencia artificial, en el que hablan de numerosas cuestiones. Una de ellas, la importancia de evaluarlo desde el punto de vista ético, como ya decía la responsable de la Oficina de Propiedad Intelectual de Inglaterra, que decía que en esta reflexión hay que valorar también si éticamente tiene sentido darle a estos robots autoría. El grupo de expertos de inteligencia artificial que existe en la Unión Europea sobre estas cuestiones, y en nivel de la OMPI, bueno, pues hay desde hace ya 1 año y medio abierto un diálogo, llevan ya 3 o 4 sesiones sobre hacia dónde tenemos que ir, con expertos de todo el mundo sobre cómo debemos afrontar este tema, y existe ya un documento temático sobre políticas de propiedad intelectual e inteligencia artificial que se están manejando. El debate está ahí, la inteligencia artificial existe, está frente a nosotros y yo creo que es el momento de que la miremos de tú a tú y tomemos una decisión que tiene que ver tanto desde el punto de vista de los fundamentos de la propiedad intelectual como desde el punto de vista de la política económica y social que queramos tener, sin dejar de lado que es una realidad que no podemos seguir afrontando con un sistema pues, como el que tenemos que merece algunas reflexiones o estudios en profundidad. Y por no extenderme más, les agradezco mucho su participación y quedo a su disposición para cualquier pregunta que me quieran hacer. Muchas gracias, Miguel. La pena es que a través de estos mecanismos no podemos aplaudir, como siempre hacemos cuando estamos en una conferencia de carácter presencial. Bueno, yo creo que el tema está planteado, ¿no? Evidentemente es un tema sobre el que discutiremos y del que hablaremos mucho en el corto o medio plazo, pero desde luego yo creo que Miguel nos ha sentado las bases, ¿no?, sobre las que va a discurrir esta temática, como digo, en el futuro, ¿no? Si os parece, vamos a abrir turno de preguntas. Bueno, veo que en el chat se pueden poner palmaditas, esto no lo sabía yo, pero bueno, muy bien. A ver, por aquí arriba voy a empezar a leer alguna pregunta. María Candejas pregunta lo siguiente: ¿el derecho de autor protege los derechos morales y patrimoniales del autor? ¿Qué sentido tiene defender a una inteligencia artificial? No se la puede proteger de daños morales, en todo caso se protege al dueño de la máquina o creador del algoritmo, y patrimonialmente el algoritmo no puede tener patrimonio. ¿Quién adquiere el derecho? ¿El creador del algoritmo o el dueño? Miguel, esta es una de las claves, claro. No, María nos está pidiendo que resolvamos el quid de la cuestión. Claro, ¿y cuál de todas las preguntas, no? Porque, bueno, yo creo que a María le vienen a la mente muchas preguntas que nos vienen a todos. Bueno, por aclarar, esto de que los robots no tienen derechos morales, bueno, depende de qué marco jurídico nos integremos, ¿no? O sea, en el derecho clásico continental existen derechos morales bien trazados y bien establecidos. Hay otros ordenamientos que, si bien no voy a decir que no los tienen, tienen muchos menos que los que tenemos, por ejemplo, en el sistema europeo, y los tienen muchos más difuminados o recogidos de diferente manera. Entonces, bueno, depende de qué, porque hay que recordar que la propiedad intelectual se protege territorialmente y dependiendo de en qué territorios nos encontremos, las creaciones de un robot tendrán unos derechos u otros más o menos con una extensión o con otra extensión diferente.
Es verdad que a día de hoy la propiedad intelectual no recoge en ciertos ordenamientos las creaciones de los robots. Ya digo que en sistemas como el británico sí, aunque con ciertos matices, pero es que la respuesta no es sí o no. Tiene un componente de estudio previo que simplemente ahora me permite apuntar que, bueno, habría que valorar si realmente deberían tenerlos o no y en qué condiciones y con qué extensión, ¿no? A ver, yo creo que María plantea cosas que son muy importantes. Por ejemplo, entiendo que cuando habla de que el algoritmo no puede tener patrimonio, se refiere expresamente a si consideramos a la máquina responsable civilmente, es decir, cómo ajustamos la responsabilidad patrimonial universal que todos y cada uno de nosotros tenemos, ¿no? Bueno, pues evidentemente eso supone un obstáculo para el reconocimiento a las máquinas, ¿no? de algo más allá que ser un elemento sin más utilizado, ¿no? Para obtener un resultado, ¿no? Por lo tanto, es decir, yo creo que estas cuestiones que nosotros circunscribimos a temas de derecho de autor, es decir, tienen conexiones con otros ámbitos del derecho privado muy relevantes. Es decir, fijaos hasta qué punto todo esto tiene ramificaciones que van a exigir que el cambio que hagamos, por ejemplo, en el ámbito del derecho de autor, se conecte con otros cambios normativos, ¿no? Y de concepción jurídica en otros ámbitos del derecho, ¿no? A ver, más cosas que hay por aquí. Dice Ulises García, yo tendría una pregunta. Si se reconociese la autoría de un robot, ¿podría llegar a incluso a heredar bienes? Yo no sé si esta pregunta te refieres a que si reconocemos personalidad jurídica a un robot, si esa personalidad jurídica sería equivalente a la personalidad de un ser humano, ¿no? Es decir, porque no hay una conexión entre ser autor intelectual y ser titular de derechos de autor con tener capacidad para heredar. Yo no sé si tú a este respecto tienes alguna idea, Miguel. Yo no veo la conexión, es decir, la relación causa-efecto entre una cosa y otra, no más allá de que si entendemos que evidentemente un robot es autor y por tanto puede ser titular de derechos, bueno, pues al margen de los derechos de autor podría tener otros derechos, ¿no? No sé si va por ahí Sí, la pregunta. sí, yo estoy contigo, Eduardo. Es un poco la línea de este reto que se plantea, ¿no? Es decir, hasta a qué nivel y con qué extensión se está hablando de que los robots pudieran ser eventualmente autores y cómo ello tiene consecuencias en el derecho clásico, en otros menesteres, como el derecho patrimonial o la personalidad jurídica. Por apuntar una cosa que decía antes María de los algoritmos, es cierto que los algoritmos no pueden tener patrimonio. Bueno, los algoritmos hoy en día no son ni patentables como tal, porque es un programa, un algoritmo matemático no tiene ni siquiera la posibilidad de ser patentable como tal. Pero es cierto también que hay sistemas jurídicos como el norteamericano, en California y en otros estados que se están desarrollando proyectos legislativos de regulación de los algoritmos. Más allá de la protección actual que tienen conforme al know-how y a los secretos empresariales, ya se está implementando en ciertos países una norma expresamente. Entonces, no es descartable, yo no digo que sea este caso, estos proyectos tan recientes, pero no es descartable que en esa regulación los algoritmos pudieran tener un cierto reconocimiento del que fuera en otras cuestiones civiles. Pero como digo, sigue siendo una cuestión que hay que analizar y que no hay una respuesta ahora mismo, digamos, cerrada. A ver, sigo con preguntas. Beatriz Fernández, ¿cómo puede uno formarse en estas materias tan novedosas y cambiantes? ¿Algún consejo? Pues mira, aunque esto sea hablar de mi libro como si fuera aquí Francisco Umbral, hablaba al principio de que este webinar se enmarca dentro de las actividades de un diploma de alta especialización que tenemos en la Escuela de Práctica Jurídica sobre Derecho de Autor y que empezará en el mes de febrero. O sea que si estás interesada, pues ponte en contacto con la escuela que te darán toda la información pertinente, ¿no? Ahora ya cierro la labor de promoción y sigo con el orden de preguntas, ¿no? Montserrat Soto pregunta, ¿se ha planteado algo con relación al plazo de vencimiento de la protección post-mortem a autoris? ¿Cuándo caería en dominio público? Bueno, yo aquí lo que sí puedo contar es que no solo post-mortem, es decir, incluso la protección inter vivos, una de las cosas que se están planteando en todos los foros a nivel sobre todo de la OMPI, pero muchos más foros, pero sobre todo de la OMPI, es que, claro, la velocidad y capacidad de los sistemas de inteligencia artificial de crear obras es infinitamente superior a los seres humanos. Entonces, plazos de protección tan extendidos o dilatados como
toda la vida del autor y 70 años, que tenemos, por ejemplo, en nuestra legislación, los americanos tienen mucho más, en algunos casos, se están planteando revisarlos, porque no tiene sentido, claro, un autor humano creaba con un esfuerzo, una capacidad y a una velocidad. Es que la máquina ya no los duplica, los triplica, los supera exponencialmente a unos niveles tremendos. Y la llegada de los ordenadores cuánticos, que está también a la vuelta de la esquina, es otra fase de la película, si lo permitís. Entonces, sí se está planteando reducir los plazos o adaptarlos o adecuarlos o modificarlos. Por ejemplo, la nueva directiva 2019-790 que decía Eduardo sobre derecho de autor, que se va a transponer ahora mismo, está la ley a punto de ser tramitada, pues habla de un derecho de los editores en línea y a estos editores ya no les concede un derecho de 50 años, 70 años o toda la vida más, sino que les concede un derecho de 2 años desde la publicación. Entonces, bueno, pues estamos hablando de periodos mucho más restringidos porque el número y la cantidad de obras que se van a crear, si se reconociese o se otorgase autoría, va a ser mucho mayor. Sigo, Elías H. En Derecho Penal se preparó un sistema para, al abrir la puerta, dispare. No soy yo responsable del homicidio. Si a través de unas poleas dispongo que una cámara haga la fotografía cuando sobre el viento es el propietario del derecho de autor, creo que no hay respuestas. Bueno, ciertamente aquí estamos asumiendo que para muchas cosas no hay respuestas, pero fíjate, en relación a esto de la cámara y de la fotografía y del macaco del caso Slater, a mí se me ocurre se me viene a la cabeza un elemento que me parece especialmente relevante y aplicable a ese asunto, ¿no? Por ejemplo, el tema de las meras fotografías. La Ley de Propiedad Intelectual habla de las meras fotografías en su artículo 128, dotándoles de una cierta protección, pero desde luego no una protección equiparable a las de las obras fotográficas, porque considera que la mera fotografía, que en definitiva es la fotografía simplemente consistente en apretar el botoncito, no tiene la consideración de obra creativa. Es decir, lo que es un procedimiento puramente mecánico no puede ser, a día de hoy, y según nuestra ley, considerado una obra intelectual, una obra creativa y, por tanto, una obra protegida, ¿no? Es decir, si aplicáramos al macaco nuestra ley de propiedad intelectual, eso, en el mejor de los casos, sería una mera fotografía, no sería una obra creativa. Ahí no hay elemento de creatividad, lo único que hay es una simple actividad puramente mecánica, ¿no? O puramente, pues eso, automática, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ese dato, por lo menos tal y como está conceptuado este tema de las fotografías, meras fotografías frente a las obras fotográficas, ahí nos da un dato de especial relevancia. No sé, Miguel, si tú Sí, yo estoy de acuerdo. consideras que... Yo estoy de acuerdo. Bueno, aparte voy a intervenir solo un elemento que solo por abrir un poco quizá el debate más amplio, hay ordenamientos jurídicos que reconocen personalidad jurídica a elementos naturales. Entiendo que para algunos esto sea muy rompedor y muy novedoso, pero hay culturas y ordenamientos jurídicos que reconocen personalidad jurídica a árboles, a elementos de la naturaleza, etcétera. No quiere decir que yo lo comparta, no quiere decir que tenga nada que ver, pero eventualmente en algún ordenamiento se podría otorgar ciertos derechos de autor a elementos de la naturaleza. Pero vamos, solo por abrir un debate un poco más amplio. A ver, sigo, porque tenemos muchas preguntas y tampoco tenemos un tiempo ilimitado. ¿Qué ocurre, Alex Urtea, qué ocurre en el caso de que una obra sea realizada en parte por una inteligencia artificial y en parte por una persona, pero este individuo no es el creador de la máquina? Bueno, pues yo entiendo que estaríamos en presencia de figuras mixtas como la obra en colaboración o la coautoría, dependiendo de cómo resultase la obra. Dependiendo si la obra resulta de una manera única, que no se pudieran subdividir las contribuciones o las contribuciones fueran independientes y desgajables, sería una figura u otra. Y entiendo que como mínimo el autor humano que genera esa parte de la obra, siendo desgajable, sería autor de esa parte y no siendo desgajable, pudiera ser entendido que es autor del todo si hubiera llevado un poco el liderazgo o la dirección de esa creación de la obra. Pero eso es en el escenario que tenemos actual, es decir, en el escenario en el que las máquinas no pueden crear o no pueden crear, me parece que está mal expresado, no se les reconoce creatividad ni actitud para ser autores. Desde el punto de vista, digamos, mecánico o físico, es evidente que las máquinas crean. Otra cosa es que el derecho ahora mismo no lo esté regulando en esa línea o no considere regularlo en esa línea en su momento. Más cosas. Dice Elías H. Un ataque de un dron militar dotado de CIA. ¿Quién es responsable? Bueno, aquí no tenemos que yo perciba ninguna cuestión de derecho de autor, sino de la
comisión de un delito a través de una máquina. No sé, ¿tú ves aquí algún rastro de derecho de autor? Es decir, por eso decía que la inteligencia artificial... Veo autoría, pero criminal, no veo autoría Sí, intelectual. efectivamente, no autoría desde el punto de vista del derecho de autor. Por eso, en el planteamiento inicial de este webinar hablábamos de que la inteligencia artificial se puede abordar desde muchísimos frentes jurídicos, por supuesto desde el ámbito del derecho penal también, ¿no? Seguimos, Francisca Gutiérrez. El atribuirle a las máquinas la capacidad de crear o de tener derechos implica el reconocimiento de alguna calidad de sujeto. Es complejo. Bueno, ese es el debate, ¿no? Es el debate porque reconocer derechos a cualquier, digamos, sujeto del derecho que no sea un objeto, por contra, es decir, que el derecho regula sujetos y objetos, bueno, pues si no eres un objeto, no eres un edificio, no eres un coche, eres un sujeto y puedes tener derechos, es una condición a día de hoy, conforme a nuestros ordenamientos jurídicos, necesaria, no suficiente, pero necesaria para ser titular de derechos de autor en este caso. Vale, sigo bajando. Me voy a ver, Virginia Martínez. Una vez reconocido el derecho de autor, existe el problema de quién es el legitimado para ser parte en los posibles contratos y licencias relacionados con la creación del que dé lugar al derecho, evidentemente. Es decir, uno de los principales problemas es luego cómo se van a ejercitar esos derechos, porque, en fin, reconocer en abstracto una titularidad de derechos pues no tiene mayor problema. El problema es cómo se va a ejercitar o quién va a estar legitimado, ¿no?, para el ejercicio de los mismos, ¿no? Y pregunta, ¿cree que sería más conveniente proteger la autoría del creador de la inteligencia artificial? Bueno, es la opción que se está explorando en muchos foros. Se plantean muchas opciones, la de que sea el creador de la inteligencia artificial o la de que sea a lo mejor el usuario que interactúa con la inteligencia artificial y que le suministra esos inputs para que luego cree. También se habla del fabricante por el hecho de haber sido la persona que ha intervenido en la inversión. Ahí la duda que cabe quizá es que, siendo el derecho de autor una cuestión inherentemente conectada con la creatividad, el intelecto, esa capacidad metafísica de generar algo intangible, si realmente este señor que ha creado inteligencia artificial ha creado eso, que creo que de los ejemplos que he puesto se evidencia que es difícil de sostener, que una persona que crea un robot inteligente artificialmente, con una inteligencia artificial dada, si no ha previsto jamás que ese robot va a crear una obra que luego puede venderse por 400.000 euros, adquiera los derechos como tal, ¿no? Podríamos incluso encontrarnos una situación de un supuesto enriquecimiento injusto si el robot tuviera personalidad o legitimidad para defenderse. Pero sí, son opciones que se están planteando. A ver, voy saltando algunas preguntas porque es que si no, hay muchas y no nos va a dar tiempo a todos. Voy a eliminar lo que no son cuestiones de derecho de autor, bueno, porque eso lo podemos derivar a otros webinars que se pueden hacer sobre otras consecuencias de la inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, veo aquí una sobre el uso de inteligencia artificial en el sistema judicial. Bueno, pues eso que nos queda un poco lejos, ¿no?, de los temas que aquí estamos tratando. Pregunta aquí Marta, según cómo va evolucionando todo, ¿en cuánto tiempo se prevé que los países cambien su marco jurídico en cuanto a inteligencia artificial? Tú, Miguel, que eres el experto en estos temas, ¿ves cambios inminentes? Hablabas antes de que desde la Unión Europea, bueno, pues ya se están realizando iniciativas en este sentido, conectadas con el derecho de autor. ¿Tú crees que eso va a llegar a buen puerto de manera más o menos pronta o crees que estamos aquí dando palos de ciego y todavía a esto le queda mucho recorrido? Yo creo que se quiere, pero no se va a lograr tan fácilmente. Yo creo que la intención es que, por tirarme un poco a la piscina, en los próximos 5 o 10 años, que en este decenio del 2020 se tenga algo. Yo no sé, primero, si se va a tener y segundo, si lo que se va a tener es suficientemente real o suficiente en estos términos para poder afrontar la realidad en la que nos enfrentamos. Igual tenemos algún documento, algún reglamento, ojalá, alguna directiva o algún tratado internacional que no creo, pero no sé si va a ser suficiente. La gran mayoría de los expertos que están en los puntos de relevancia, es decir, los que están llevando estos temas en la OMPI y en la Unión Europea, sobre todo, y en la Oficina de Propiedad Intelectual de Estados Unidos,
sobre todo la gente que está en la OMPI, hablan de necesidad de un debate mucho más profundo, de una mayor reflexión. Pues estoy pensando en la doctora Ulrich Tilke, de alemana, que está en la OMPI. Ella habla, y además lo dice en todos los foros, que se necesita un debate mucho mayor porque no llegan a comprender de qué es capaz la máquina y un debate en el que se intercambien pareceres con expertos, porque no sabemos hasta qué punto la máquina llega a hacer cosas. Entonces, creo que va para bastante largo una solución, digamos, eficaz. No sé si por el camino habrá algo, probablemente se intente, que intente de alguna manera atajar un poco, pero eficaz y relativamente plena va para largo. Miguel, me dicen por aquí que quites la presentación para que se nos vea mejor, porque debe ser que no se nos puede ver si está ahí. A ver, más cosas. Pregunta Lucas Carcelén si yo tengo una impresora patentada 3D y un programa patentado que permite confeccionar zapatillas en función a gustos recogidos vía Big Data de consumidores de forma novedosa. El programa que las confecciona, para mí, utilizando esa máquina, es el autor de la propiedad intelectual de las zapatillas con el diseño específico que confecciona. Lucas, vas a tiro concreto. Bueno, a día de hoy, lo más novedoso que habría, o digamos lo más vanguardista, sería el sistema inglés, que reconocería que es una obra generada por una máquina, pero que otorgaría o concedería los derechos a Lucas, que fuera el dueño de esta máquina, por haber hecho todo lo necesario para que la máquina imprimiese. No habría derechos de la máquina como tal a día de hoy, derechos de autor. Eso sería la solución, digamos, más vanguardista que se podría encontrar en un sistema comparado. Bueno, y una última cosa que yo creo que más nos sirve de cierre, que es la que plantea Pablo en relación a la sentencia de Dreamwriter. Muchas gracias por la excelente ponencia. Yo he leído la última sentencia de Dreamwriter y creo que la obra se protege porque se reconoce que hay un grupo de autores humanos que aportan la labor clave para que la obra se realice. De hecho, se dice the operation of the es decir, creo que se reconoce protección por derecho de autor a la obra, pero precisamente porque son los humanos los que aportan el factor humano relevante y no porque la obra la realiza automáticamente la máquina. Es solo mi interpretación por si la ves viable. Bueno, yo, claro, decir, viable la interpretación que cada uno quiere hacer, yo la respeto y me parece una interpretación, pues como cualquier otra, que si está basada o motivada suficientemente, es perfectamente acogible. La interpretación que creo que también se puede hacer y que es la que yo sostengo de la sentencia de Dreamwriter es que habla de la posibilidad de que si hubiera algún factor con personalidad jurídica detrás, también pudiera tener derechos de autor. En tanto en cuanto hablamos de personalidad jurídica en términos abstractos y no de personalidad física o natural, habría la posibilidad a que otros entes con personalidad jurídica, véase un robot, pudieran tener esta autoría. A mí especialmente en particular me parece la sentencia en el caso de que no conecta, a diferencia de lo que opina este participante, la autoría con los humanos. Para mí, precisamente, creo que se desliga del concepto clásico de la autoría basada en seres humanos detrás de esta cuestión. Por mucho que reconozca que hay unos humanos detrás de este sistema, que han creado este sistema, pero la creatividad propia de autor de este sistema, después de crear Dreamwriter, la disocia y la eleva al punto de ser algo autónomo de los humanos. Bueno, pues yo, si os parece, voy a poner aquí el punto final a este webinar. Os remito, insisto, yo hablando totalmente en serio desde una perspectiva puramente académica, a estos programas de formación que tenemos sobre estos temas en el seno de la Escuela de Práctica Jurídica. Nosotros hacemos muchas cosas de este tipo porque son temas que nos apasionan, son temas que nos interesan y son temas que plantean muchas cuestiones, ¿no?, que aparentemente no se nos presentan, ¿no?, pero que en cuanto uno empieza a tirar del hilo, pues surgen de manera inmediata, ¿no? Hay mucha tela que cortar aquí, si me permitís la expresión, y nosotros seguiremos trabajando en estas cuestiones. Agradecimiento especial a Miguel por su excelente participación. Como veis, es un apasionado de estos temas. Yo, cuando hablo con él de estos temas, bueno, a mí me deja muy atrás porque yo soy mucho más escéptico que él, pero eso es lo bonito del diálogo jurídico, ¿no? El tener posiciones no coincidentes, porque eso es lo que nos permite, bueno, pues dar pasos, ¿no?, y enriquecernos. Nada más, muchísimas gracias a todos los asistentes y muchísimas gracias a la Escuela de Práctica Jurídica
por darnos esta plataforma. Hasta pronto. Muchas gracias. Adiós. Buenas tardes. Adiós.